No sé ni cómo empezar esto, así que lo haré por el momento en que todo se rompió. Fue un sábado por la noche, en casa de unos amigos, y mi marido le pegó un puñetazo a otro hombre delante de todos. Sí, así, sin aviso. Lo tumbó al suelo de un solo golpe. Todos se quedaron congelados, hubo gritos, una copa rota, una amiga llorando, y yo, ahí, con el corazón en la garganta, sabiendo exactamente por qué lo había hecho. Pero no dije nada. Solo lo miré. El tipo al que pegó se llamaba Hugo. Nadie sabía quién era, salvo yo. Y él, claro. Porque Hugo y yo llevábamos viéndonos a escondidas desde hacía 2 semanas. Y esa noche, en medio de esa cena con amigos, a Hugo no se le ocurrió nada mejor que tocarme la rodilla debajo de la mesa. Fue una tontería, un roce de segundos, pero mi marido lo vio. Y no le hizo falta nada más. Yo no supe cómo reaccionar. Todo pasó tan rápido. Andrés se levantó de golpe, sin decir una palabra, caminó alrededor de la mesa y soltó el puñetazo sin más. Nadie entendía nada. Yo me quedé paralizada, ni siquiera me acerqué a Hugo. No pude. Cuando Andrés me miró, su cara no era de celos. No era rabia. Era decepción pura. Y eso fue peor. No dijo ni una palabra. Salió por la puerta, cerrándola con fuerza, y yo supe que ya no había vuelta atrás. Y pensar que todo esto empezó de forma tan tonta, tan silenciosa. No fue una aventura apasionada ni una locura repentina. Fue necesidad. Una necesidad estúpida, egoísta, de sentirme viva, vista, tocada, deseada. Cosas que hacía tiempo que no sentía con Andrés, aunque él no tenía la culpa. Porque no se trata de culpa, amiga. Se trata de lo que uno va dejando morir sin darse cuenta. Hugo era nuevo en la oficina. No era guapo, ni alto, ni especialmente simpático. Pero era ligero. Me hacía reír. Me sacaba del gris. Empezó con tonterías, un comentario, una mirada, una complicidad en medio de reuniones aburridas. Nada peligroso. Nada que una mujer decente no pudiera manejar. Hasta que un día, sin esperarlo, me besó en el aparcamiento. Fue rápido, furtivo, torpe incluso. Pero no lo detuve. Y cuando llegué a casa esa noche, no sentí culpa. Sentí algo peor, emoción. Esa emoción adolescente que crees que ya no te pertenece después de los 30. Nos volvimos a ver. Claro que sí. En hoteles baratos, en su coche, en mi coche. A veces ni hablábamos. Solo era eso, 2 personas buscando calor en medio de vidas demasiado organizadas. ¿Y Andrés? Seguía siendo el de siempre. Atento, tranquilo, rutinario. Nunca sospechó nada. Hasta aquella noche. Hasta ese roce, esa rodilla, ese instante. Y ahora todo estaba expuesto. Sin filtros. Sin explicaciones. Sin excusas. Esa fue la noche en que Andrés dejó de hablarme. Volvimos a casa en coches separados. Yo tardé casi 1 hora en entrar. Cuando lo hice, él estaba sentado en el sofá, con una cerveza en la mano, la tele encendida sin volumen. Me miró, y me dijo. Así que era eso. Solo eso. Y se fue a dormir. Y yo me quedé ahí, con la culpa clavada en el pecho, y con una certeza brutal, había cruzado una línea. Y no sabía si quería volver atrás. El domingo siguiente fue el más largo de mi vida. Nos levantamos tarde, o mejor dicho, Andrés se levantó tarde y yo simplemente no dormí. Pasé toda la noche en la cocina, con la luz apagada, escuchando cada ruido, esperando no sé muy bien qué. Cuando salió del dormitorio, ya vestido,
ni siquiera me miró. Se sirvió un café en silencio, lo tomó de pie, sin apoyarse, sin sentarse. Me ignoró como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando le pregunté si quería tostadas, no contestó. Se dio la vuelta y se encerró en su despacho. Así empezó todo. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa, sin gritos, sin reproches, sin escenas. Andrés no necesitaba levantar la voz para hacerme sentir el vacío. La casa era grande, pero se había vuelto insoportablemente pequeña. Compartíamos el mismo espacio como dos extraños que se cruzan en una sala de espera. Yo intentaba actuar con normalidad, pero cualquier intento de conversación era devuelto con monosílabos, y a veces, ni siquiera eso. No me insultaba, no me preguntaba nada, simplemente me borró. Como si ya no existiera, como si lo que había pasado fuera tan evidente que no merecía siquiera una explicación. El lunes, cuando volvió del trabajo, dejó las llaves sobre la encimera y se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el salón con la cena servida. No vino. No comió. Ni siquiera me dijo que no tenía hambre. La televisión seguía encendida como único sonido en esa casa que ya no era un hogar. El silencio era peor que cualquier grito. Me dolía no saber qué pensaba, qué planeaba, si quería separarse, si pensaba contarle algo a nuestras familias o si simplemente estaba esperando que yo me largara sin más. Y lo peor es que empecé a darme cuenta de que, en el fondo, yo sí quería hablar, pero no para arreglarlo, sino para entender cómo habíamos llegado hasta ahí. ¿Por qué preferí escapar con un desconocido en vez de enfrentarme a la verdad? El martes por la noche, al volver de la oficina, me di cuenta de que algo había cambiado. Sus cosas del baño no estaban. Revisé el armario y su ropa también había desaparecido. No toda, pero sí la suficiente como para darme cuenta de que se había ido, al menos por unos días. Me senté en la cama sin saber qué hacer. Me pasé horas con el móvil en la mano, pensando si debía llamarle, escribirle, decirle algo. Pero no lo hice. Me quedé quieta, mirando al vacío, como si esperar sirviera de algo. Él tampoco me escribió. Pasaron 3 días. No sabía dónde estaba. No se lo dije a nadie. Ni a mis padres, ni a mis amigas. Inventé que estaba en un curso de formación, que era por trabajo. Nadie preguntó demasiado. Era una mentira fácil de sostener, al menos por un tiempo. Pero la verdad seguía ahí, creciendo como una bomba de relojería. El viernes por la tarde, apareció. Sin aviso. Abrió la puerta con su llave y entró como si nada. Llevaba una bolsa de deporte en la mano, que dejó junto al sofá. No me saludó. Ni siquiera me miró. Se quitó la chaqueta, se sirvió un vaso de agua y se sentó. Solo entonces me habló. ¿Lo vas a negar? Me quedé en blanco. No esperaba que empezara así. Ni siquiera sabía si estaba dispuesto a hablar, si me iba a echar, si simplemente venía a recoger algo. Me tomó por sorpresa que quisiera hablar. O que pudiera. No, le respondí, con la voz más firme que pude. Asintió. Como si eso le confirmara algo que ya sabía. Se recostó hacia atrás, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. ¿Desde cuándo? No sabía si era una trampa, si me estaba dando la oportunidad de mentir para ver si lo hacía. 2 semanas, contesté. ¿Solo 2? Sí. Suspiró, largo, hondo. No de cansancio, sino como quien está conteniendo algo muy grande y no quiere soltarlo de golpe. ¿Fue solo con ese tío? Sí. No sé si me creyó. No me lo dijo. Solo se levantó y empezó a caminar por el salón. Luego se detuvo frente a la ventana, con los brazos cruzados. ¿Por qué lo hiciste? Esa era la pregunta que temía.
porque no tenía una respuesta clara. No era por odio, ni por venganza, ni por una crisis de los 30. No era por falta de sexo, ni por amor. Era más simple y más complejo al mismo tiempo. Así que respondí lo que me salió, sin adornos. Porque necesitaba sentir algo. No se giró. Siguió mirando por la ventana. ¿Y ahora qué? No sabía si lo preguntaba como marido o como enemigo. No sabía si quería que me fuera, si esperaba que me arrodillara, si solo quería entender hasta dónde llegaba mi traición. No supe qué decir. Así que volví a quedarme callada. Y entonces lo vi tomar una decisión en su cara, una de esas que no se anuncian con palabras, pero que se notan en los ojos, en la mandíbula, en la forma en que respira alguien justo antes de cambiarlo todo. Muy bien, dijo finalmente. Me voy a quedar, pero las cosas van a cambiar. No pregunté cómo. No estaba segura de querer saberlo. Solo asentí. Como si me estuviera entregando a lo que fuera que viniera después. Lo observé entrar en la habitación, sacar su portátil, abrirlo en la mesa del comedor y empezar a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero lo que no dijo fue más fuerte que todo lo que había dicho. Porque en ese instante supe que no me iba a perdonar, al menos no pronto, y que todo lo que viniera después sería otra cosa. Una versión distorsionada de nuestra vida. Y que él ya estaba planeando cómo hacerme pagar por lo que le había hecho. Su forma de vengarse sería fría, lenta, meditada. Lo conocía demasiado como para no saberlo. Y esa certeza me dejó helada. Durante los días siguientes, Andrés se volvió metódico en su manera de vivir conmigo. No evitaba mi presencia, pero tampoco me buscaba. Se despertaba antes que yo, se duchaba en silencio, desayunaba leyendo el periódico en su móvil y salía de casa con puntualidad quirúrgica. Por las noches, volvía sin anunciarse, cenaba cualquier cosa rápida y se encerraba en el despacho. Si yo estaba viendo la tele, él pasaba por detrás sin mirarme, sin emitir juicio, sin dar señales. No había violencia, ni reproche, ni un solo insulto, pero cada gesto estaba calibrado para dejar claro que ya no era su esposa, sino un cuerpo tolerado en su espacio. No me pidió que me fuera. No me amenazó con abogados. Pero la venganza empezó con el silencio y fue tomando forma cada día con una precisión que dolía más que si me hubiera gritado. El primer cambio lo noté cuando fui al supermercado. La tarjeta del banco, la que compartíamos, fue rechazada. Pensé que era un error, así que llamé a la entidad y me informaron de que el acceso conjunto había sido modificado. Andrés había transferido todos los fondos a una cuenta personal y había desactivado mi acceso. No me dejó sin dinero, eso habría sido fácil de resolver, sino que me dio justo lo necesario para que no pudiera quejarme sin parecer dramática. Me dejó 100 euros en efectivo sobre la mesa del comedor, dentro de un sobre, con una nota que decía simplemente, para tus gastos personales. Lo leí varias veces, no porque no entendiera el mensaje, sino porque me costaba creer que esa frialdad pudiera venir de él. No era rabia, era cálculo. No quise discutir. Guardé el sobre en el cajón de la cocina y me senté en silencio a pensar. No podía negarle el derecho a hacer lo que estaba haciendo. Había destrozado algo que él no me pidió que protegiera, pero que se suponía que debía cuidar. Sin embargo, ver cómo convertía cada detalle en una forma de castigo era como ver una cirugía sin anestesia. Al día siguiente, llegó a casa con una caja. Sin decirme nada, entró a la habitación de invitados y empezó a colocar sus cosas allí. Ropa, libros, su portátil, una lámpara de escritorio. Tardó unos 20 minutos. Cuando terminó, salió, fue al salón donde yo fingía leer una revista y me dijo, sin elevar el tono, a partir de hoy, duerme cada uno en su habitación. Yo asentí. No discutí. Me levanté y fui a nuestra habitación, que ahora era solo mía,
a ordenar el armario. Lo hice sin pensar demasiado, como quien obedece una orden impersonal. No lloré. No sentí pena. Sentí algo peor, la certeza de que esto iba a durar. Que no era un castigo momentáneo. Que Andrés había decidido desmontar nuestra relación pieza por pieza, sin dramatismo, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Un par de días después, me escribió por WhatsApp desde la otra habitación. No me llamó. No me habló. Me escribió. El mensaje era simple: a partir de esta semana, yo me encargaré de la compra y de la comida. No hace falta que te preocupes por eso. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera las palabras. Lo releí. No había enfado, ni sarcasmo. Era una orden suave, casi cortés. Pero era una forma de decirme que ya no contaba, que él tomaba el control de todo lo que antes compartíamos. Cumplió su palabra. Empezó a cocinar solo para él. En la nevera, separó sus productos de los míos, etiquetándolos con una cinta adhesiva. Incluso puso una caja distinta para el pan. Era ridículo, infantil, pero tremendamente eficaz. Cada vez que abría el frigorífico y veía esas etiquetas, me quedaba helada, no por el frío, sino por la precisión con la que ejecutaba su desprecio. Una noche, entró en el salón donde yo estaba viendo una película. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, y me preguntó: ¿tienes algo que decirme todavía? No, gritó. No parecía siquiera molesto. Solo quería saber si había algo más. Le respondí que no, que todo lo que pasó ya lo sabía. Se quedó un momento en silencio, como si analizara mis palabras, y luego soltó una frase que todavía me retumba en la cabeza: entonces no tienes nada más que ofrecerme. No supe qué responder. Se dio la vuelta y se fue. Después de eso, empezó a llegar más tarde a casa. A veces ni cenaba. Me evitaba sin hacerlo evidente. Si yo estaba en el pasillo, él esperaba en la cocina. Si yo salía al balcón, él entraba al baño. Jugaba con los tiempos para no cruzarse conmigo, y lo hacía con tal precisión que parecía haber ensayado cada movimiento. Yo empecé a vivir como una invitada incómoda. Ya no tenía derecho a opinar, a preguntar, a sugerir. Él lo gestionaba todo. Y eso, que al principio parecía una estrategia para no discutir, se convirtió en una humillación constante. No podía reclamar nada sin parecer que intentaba volver a una posición que ya no me correspondía. Pero la gota final llegó el fin de semana siguiente. Teníamos una cena familiar con sus padres, que ya estaba organizada desde hacía semanas. Siempre habíamos ido juntos, como pareja. Yo asumí que no iríamos, o que se cancelaría. Pero no. El sábado por la mañana, vi que se vestía con una camisa que hacía meses no usaba, se afeitó con cuidado y se puso colonia. Le pregunté si tenía algún plan. Me respondió sin mirarme: tengo cena con mis padres. Ya les he dicho que tú no puedes ir. Me lo dijo como quien informa de la hora de llegada del tren. Sin emoción. Sin resentimiento. Y ahí entendí que esa era su forma de vengarse. No necesitaba destruirme con gritos ni abandonarme. Le bastaba con hacerme invisible. Con borrar mi rol poco a poco. Convertirme en alguien prescindible. En una nota al margen. Yo no lloré delante de él. Pero cuando se fue, cerré la puerta con llave y me encerré en el baño. No lloré de culpa, sino de rabia. Porque entendí que ya no tenía el control de nada. Y que, aunque yo había causado todo esto, ahora él manejaba los tiempos, los espacios, las decisiones. Me había quitado el suelo sin mover un dedo. Y no había nada más difícil de soportar que esa frialdad. Porque no era un castigo explosivo, era una condena de largo plazo. Silenciosa.
Perfecta. El lunes siguiente empezó como cualquier otro, pero a media mañana me llegó un correo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajo. Pensé que sería algo rutinario, una circular, algún documento para firmar, pero cuando abrí el archivo adjunto me quedé sin aire. Alguien había enviado de forma anónima una carpeta con fotos. No eran muchas, pero bastaban. Se me veía entrando en un hotel, sola, y luego saliendo con Hugo unas horas después. Había imágenes del aparcamiento, de la recepción, de un pasillo. No mostraban ningún contacto físico explícito, pero era evidente el contexto. El correo no tenía remitente identificable, ni ninguna otra explicación. Solo las imágenes. En la empresa no dijeron nada más, no me llamaron, no me sancionaron, pero la carpeta había sido enviada también a otros 5 departamentos. Y eso lo supe porque ese mismo día noté cómo me miraban distinto en la oficina, como algunas compañeras dejaron de hablarme como antes, como los comentarios murmurados a media voz se volvían constantes cuando yo pasaba por un pasillo. A la hora del almuerzo, una de mis colegas más cercanas me evitó deliberadamente, fingiendo revisar su móvil para no saludarme, y ahí entendí que Andrés no se había limitado al castigo doméstico. Estaba empezando a dejarme sola también fuera de casa. Esa noche, cuando volvió, lo esperé en la cocina. No cociné nada, solo me senté frente a él mientras se servía un plato frío que había dejado preparado por la mañana. No me miraba, masticaba despacio, revisando algo en su móvil, y yo, con las manos cruzadas sobre la mesa, le pregunté directamente. ¿Fuiste tú? Él levantó la vista, sin sorpresa, como si ya esperara la pregunta. ¿De qué hablas? Las fotos. Alguien las mandó a mi empresa. ¿Y tú crees que fui yo? No tengo dudas. Él dejó el tenedor sobre el plato y se quedó callado unos segundos, no porque buscara qué decir, sino porque sabía que el silencio me iba a hacer más daño. Si tú te expusiste, si te dejaste ver, si fuiste tan descuidada como para pensar que nadie lo notaría, no debería sorprenderte de que alguien más se haya dado cuenta. ¿Y tú te convertiste en ese alguien? Yo no hice nada ilegal, dijo con calma. No toqué tus cosas, no entré en tu ordenador, no espié tus conversaciones. Solo me limité a observar. Y si luego alguien más quiso compartir lo que vio, no tengo control sobre eso. ¿Y ahora qué esperas? ¿Arruinarme? No. Solo que te hagas cargo. No hubo insultos, ni amenazas, pero en esa última frase había una sentencia clara. No buscaba destruirme directamente. Quería que me enfrentara sola a las consecuencias de mis decisiones. Y lo estaba logrando. El resto de la semana, cada día en la oficina fue más pesado. Nadie me decía nada a la cara, pero ya no me incluían en ciertas reuniones, los correos importantes dejaron de llegarme con copia, y una de las jefas de proyecto me asignó tareas secundarias sin explicarme el motivo. El ambiente era hostil y frío. Me sentía observada constantemente, como si cada movimiento mío estuviera bajo análisis. Y lo peor era no poder decir nada. Porque si lo negaba, quedaba como una mentirosa. Y si lo admitía, me convertía oficialmente en la mujer que traicionó a su marido con un compañero del trabajo. Hugo, por supuesto, no sufrió nada. Él no estaba casado. No tenía nada que perder. Dejó de escribirme y, según supe por otros, había pedido el traslado a otro equipo. El sábado por la mañana, mientras yo intentaba ordenar un poco la casa, sonó el timbre. Era mi cuñada. Nunca aparecía sin avisar. Entró seria, sin sonrisa, sin saludo. Me miró con una mezcla de rabia y decepción, y fue al grano. ¿Es verdad? Yo no sabía qué decir, porque sabía exactamente de qué hablaba, y cualquier intento de justificarme sonaría patético. Andrés no me ha contado nada, continuó. Fue mi madre.
Lo notó raro el otro día en la cena. Le sacó la verdad a medias. Yo lo completé. Me bastó con buscar un poco. Una amiga del trabajo me mostró las fotos. Lo que me cuesta entender es por qué. ¿Qué te faltaba? No supe responder. Porque nada me faltaba en términos prácticos, pero aún así lo había hecho. No por odio, no por necesidad, sino por una debilidad que ni yo comprendía del todo. Ella no esperó mi respuesta. Solo añadió: has destrozado todo por capricho. Te pasaste de lista. Pensaste que no te iban a pillar, que no pasaba nada, que lo manejabas todo. Pues ya ves. No manejas nada. Y se fue. No gritó. No hizo escándalo. Solo dejó eso dicho y me cerró la puerta en la cara. Fue entonces cuando entendí que Andrés no necesitaba contar nada directamente. Su manera de operar era más eficaz, abrir pequeñas rendijas para que los demás descubrieran todo por sí solos. No manchaba sus manos, pero dejaba que todo se desmoronara alrededor mío hasta dejarme sin espacio para esconderme. En menos de una semana, perdí el respeto en mi trabajo, la confianza de mi familia política, la distancia emocional que me protegía de la culpa. Y no podía quejarme. No podía exigir compasión. Porque él no me había golpeado, no me había insultado, no me había echado de casa. Solo me estaba mostrando lo que había detrás del error que cometí. Y lo hacía con una claridad tan cruel que me resultaba imposible enfrentarla sin quebrarme. Pasaron varios días sin que cruzáramos más que lo estrictamente necesario, y aunque esa tensión seguía instalada como un mueble más en la casa, una parte de mí empezó a entender que esa indiferencia constante tenía un propósito. Andrés no quería arreglar nada, tampoco buscaba que me fuera, lo que él necesitaba era que yo viera cada cosa con claridad, sin la protección de una discusión, sin el desahogo que ofrecen los gritos, sin la adrenalina de una pelea. Estaba construyendo una escena en la que yo sola me enfrentara a las ruinas, sin que nadie me ayudara a entenderlas. Pero no fue hasta el domingo por la noche, después de una semana en la que mis compañeras de trabajo ya apenas me saludaban y mi madre me había llamado para preguntarme si era cierto lo que había visto en las redes, que él se sentó frente a mí en el comedor, sin móvil, sin ordenador, con los codos apoyados en la mesa, y me dijo que ya era hora de hablar en serio. Yo no me hice la sorprendida, porque sabía que este momento iba a llegar y que, de alguna forma, él estaba esperando que yo estuviera lo suficientemente débil como para dejar de justificármelo todo. No me pidió que me sentara, ni me ofreció nada, solo esperó a que yo me colocara frente a él y se quedó mirándome un rato sin hablar, como si quisiera asegurarse de que yo no iba a interrumpir, ni desviar el tema, ni fingir que no entendía por qué estábamos ahí. Fue entonces cuando habló, sin elevar el tono, con esa calma incómoda que ya conocía demasiado bien. Yo ya he tomado una decisión, dijo, pero no voy a imponértela. Quiero que me digas qué quieres tú. No lo que crees que deberías decir, ni lo que suena bien, ni lo que dirías para salvar la cara. Quiero saber qué quieres ahora, después de todo lo que hiciste. Yo no sabía si se refería al matrimonio, a la casa, a nuestra vida en general, pero tampoco quise hacer preguntas para ganar tiempo. Miré sus manos, que estaban cruzadas sobre la mesa, firmes, sin moverse, como si él también estuviera conteniéndose. Tomé aire, pero lo que dije no sonó ni preparado ni inteligente. No lo sé. Él asintió. No parecía decepcionado, ni molesto, simplemente lo anotó mentalmente como quien recibe una confirmación lógica. Eso pensaba. Y por eso estamos como estamos. Hizo una pausa corta, no dramática, solo necesaria, y después continuó. Yo ya no estoy dispuesto a vivir con alguien que no sabe qué quiere. Ya pasamos esa etapa. No tengo 20 años. No estoy buscando estabilidad emocional en medio de un caos. Ya tengo mi estabilidad, y tú la rompiste. Pero lo que me molesta no es que me hayas engañado.
Lo que más me molesta es que no hayas asumido nada, ni siquiera ahora. Sigues actuando como si el error fuera un accidente, como si no entendieras el impacto que tuvo en mí, como si esperases que el tiempo se encargue de resolver lo que tú no puedes enfrentar. Me tragué las palabras que estaban por salir, porque sabía que cualquier intento de réplica en ese momento sería inútil. Él no estaba buscando una disculpa, ni una explicación. Ya las había descartado como herramientas válidas. Lo que quería era una confesión sincera, algo que yo nunca le había dado del todo. No lo hice para lastimarte, dije por fin, sabiendo que era una frase vacía pero al menos cierta. No pensé que iba a llegar tan lejos. Solo sentía que me estaba ahogando y no supe cómo decirlo sin que sonara a excusa. Él bajó la mirada, no como señal de tristeza, sino como quien confirma una sospecha larga. No lo hiciste para lastimarme, pero lo hiciste igual. No planeaste destruir nada, pero lo hiciste igual. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me viste. Porque pensaste que yo era parte del mobiliario de tu vida. Útil, predecible, inofensivo. Pero no soy eso. Nunca lo fui. Simplemente confiaba en ti. Y tú confundiste esa confianza con debilidad. Quise decirle que no era así, que nunca lo había subestimado, pero tampoco podía probar lo contrario. Él tenía razón en casi todo. Durante meses actué como si todo lo que él representaba estuviera garantizado, como si nada pudiera cambiar, como si su afecto fuera algo que siempre estaría ahí, aunque yo dejara de cuidarlo. ¿Entonces qué piensas hacer? Le pregunté finalmente, sabiendo que la respuesta ya estaba decidida desde hacía tiempo. Me voy a ir. Ya hablé con un abogado. Voy a iniciar el proceso de divorcio, pero quiero que lo hagamos de forma civilizada. No voy a arrastrarte por los tribunales, ni voy a exponer más cosas. Ya quedó claro lo que pasó. No quiero convertir esto en una guerra. ¿Y la casa? Te la voy a dejar. Yo me iré a un piso en alquiler. Ya tengo uno visto. No quiero pelear por objetos. No me interesa quedarme con cosas que compartimos. No tienen valor para mí si ya no significan nada. ¿Y la gente? ¿Tu familia, la mía? Que piensen lo que quieran. Algunos ya tienen su opinión, otros lo sabrán con el tiempo. Pero no es mi trabajo protegerte de eso. Vos sabías lo que estabas haciendo. Ahora te toca cargar con lo que venga. Me quedé en silencio un rato, sintiendo como todo lo que él decía me caía encima con una claridad que no admitía réplica. No había gritos, ni humillaciones, pero cada palabra suya era una evidencia de que ya no había marcha atrás. Yo no podía pedir perdón y esperar que eso reparara nada. Y él tampoco buscaba venganza. Solo justicia. Su justicia, silenciosa, organizada, definitiva. ¿Cuándo te vas? En 2 semanas. Ya está todo arreglado con la inmobiliaria. El lunes firmo el contrato del nuevo piso. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces compartimos espacio, como 2 adultos. No quiero discusiones, no quiero escenas, no quiero que esto se convierta en un espectáculo patético. Ya sufrí bastante. Ahora solo quiero cerrar este capítulo con la dignidad que vos perdiste. No dijo nada más. Se levantó, se sirvió otro vaso de agua, y se fue a su habitación. Yo me quedé sola, sintiendo por primera vez en semanas que ya no quedaba nada que salvar, ni que fingir, ni que esperar. Era el final, dicho con calma, ejecutado con orden, sin espacio para la negociación emocional. Y aunque parte de mí todavía buscaba alguna excusa para decir que todo se había salido de control, ya no tenía a quien vendérsela. Ni a él. Ni a mí misma. La mañana que Andrés se fue no hubo discusiones, ni reclamos, ni abrazos, ni ningún gesto que intentara disimular el desastre. Se despertó temprano,
bajó las maletas por partes, metió todo en el coche y volvió a subir para revisar que no dejaba nada. Yo ya estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café que no había probado, escuchando cada ruido que hacía como si pudiera entender en qué momento exacto cruzaría la puerta por última vez. Cuando bajó finalmente con una mochila al hombro, pasó por mi lado sin detenerse y antes de abrir la puerta me miró por primera vez esa mañana. No hubo reproche en su cara, ni tristeza, solo cansancio. Me sostuvo la mirada durante un segundo, y fue él quien rompió el silencio con algo que no esperaba. Espero que encuentres algo que valga la pena, y que no lo destruyas también. No dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que ya no tenía valor. Él cerró la puerta con cuidado, sin portazos, sin dramatismo, y el silencio que quedó no fue el mismo de las semanas anteriores, fue otro, uno más real, más definitivo, más difícil de ignorar. Me quedé sentada ahí durante horas, no por nostalgia, sino porque no sabía qué hacer. Miraba los objetos de la casa sin saber qué sentido tenían ahora, repasaba mentalmente cada conversación, cada decisión, cada momento en el que podría haber hecho las cosas distintas, pero ya no servía. Andrés no iba a volver, no porque no me quisiera, sino porque se quería a sí mismo lo suficiente como para no quedarse donde ya no lo respetaban. Los días siguientes fueron una mezcla de orden y confusión. Seguí yendo al trabajo porque no podía darme el lujo de ausentarme, pero ya nadie fingía que no sabía lo que había pasado. Me quitaban tareas, me asignaban cosas irrelevantes, y aunque no me lo decían directamente, estaba claro que estaban esperando que renunciara por mi cuenta. Nadie me humillaba de forma abierta, pero me ignoraban sistemáticamente. Algunas compañeras que antes me saludaban ahora evitaban cruzarse conmigo. Una mañana, al entrar a una reunión, una de ellas cambió de silla para no quedar a mi lado. No fue un gran gesto, pero fue lo suficiente para entender que el castigo social había llegado a su punto máximo. Hugo, por su parte, no volvió a contactarme. Su traslado se concretó y su número desapareció de mis conversaciones. Nunca me escribió, ni para disculparse, ni para saber cómo estaba, ni siquiera para justificar su silencio. Simplemente se borró, como si nunca hubiera existido más allá de los encuentros clandestinos. Mi madre vino a visitarme un domingo. No preguntó por Andrés. Trajo una tarta, como si eso pudiera suavizar lo que no se podía hablar. Nos sentamos en la terraza y después de un rato, sin rodeos, me soltó la frase que llevaba guardada desde hacía tiempo. ¿Ahora qué vas a hacer? No supe qué responder. No porque no lo estuviera pensando, sino porque todo lo que me venía a la cabeza sonaba falso incluso para mí. Ella no insistió. Se limitó a observarme con esa cara de madre que no juzga, pero que ya no puede ayudarte a sostener la mentira. Si te vas a quedar aquí, vas a tener que encontrar algo nuevo que te sostenga. Porque así, como estás ahora, no vas a durar mucho. Me lo dijo sin crueldad, sin sarcasmo. Solo como quien te recuerda algo obvio que tú te niegas a aceptar. Esa misma noche me senté frente al ordenador y empecé a escribir mi renuncia. No porque no necesitara el dinero, sino porque ya no tenía sentido seguir yendo a un lugar donde todo lo que hacía era sobrevivir. Envié el correo sin leerlo 2 veces y al día siguiente recibí una respuesta formal aceptándola sin objeciones. Me sentí aliviada, pero también vacía. Ya no tenía pareja, ya no tenía trabajo, ya no tenía una rutina que me diera estructura. Tenía la casa, sí, pero cada habitación me devolvía una escena, cada objeto me recordaba lo que ya no iba a recuperar. Pasaron semanas sin que hablara con nadie más allá de lo necesario. Empecé a limpiar compulsivamente, a tirar cosas, a donar ropa, a mover muebles. No buscaba redecorar, sino deshacerme de todo lo que me hacía sentir que seguía viviendo en el pasado. Cambié las cortinas, regalé el sofá viejo, vendí la cama matrimonial y compré una individual. No era un símbolo,
era una necesidad. Cada cosa que seguía ahí me hablaba de una vida que ya no existía. Y yo ya no quería vivir acompañada de restos. La primera noche que dormí en la nueva cama, no dormí bien. No porque extrañara algo, sino porque entendí que era el principio de otra etapa, y que esa etapa me tocaba enfrentarla sola. Un sábado, mientras hacía la compra en el supermercado, me encontré con un amigo en común que teníamos con Andrés. Me saludó con cortesía, pero sin entusiasmo. Me preguntó cómo estaba, con esa fórmula vacía que se usa cuando no se quiere saber la respuesta. Le dije que bien. Me preguntó si sabía que Andrés estaba saliendo con alguien. Dije que no lo sabía, y que no me sorprendía. Él me miró como si esperara alguna reacción, pero no le di ninguna. Después me dijo algo que me hizo pensar más de la cuenta. Se te ve tranquila. No sé si es porque estás bien o porque ya no te importa nada. Le sonreí sin ganas. No le respondí. Pero esa noche me repetí la frase muchas veces. ¿Era tranquilidad o era simplemente que ya no me quedaba energía para sentir? No lo supe entonces, y no estoy segura de saberlo ahora. Lo que sí supe es que había dejado de buscar excusas, de pensar que todo lo que pasó fue un error aislado, de convencerme de que todavía tenía algo que salvar. Lo perdí todo por no hablar, por no enfrentar, por no escuchar. Y aunque me costó admitirlo, ya no me interesaba recuperar lo que se rompió. Solo quería entender en qué punto exacto me convertí en alguien que no reconocía. Ahora han pasado casi 3 meses desde que Andrés se fue. No he vuelto a saber de él. No me ha escrito, no me ha llamado, no me ha pedido explicaciones, ni ha mandado abogados ni papeles todavía. Supongo que está dándome tiempo. O tal vez simplemente decidió que no necesitaba cerrar nada, porque para él ya estaba todo resuelto. Y yo, aunque me gustaría decir que aprendí algo profundo de todo esto, solo puedo decir que entendí lo más básico. Cuando una relación se rompe, no es el engaño lo que la destruye, es el momento en que dejas de mirar al otro como alguien importante. Yo hice eso primero. Él respondió después. El orden no importa. Lo que importa es que una vez que empieza a romperse, si no lo detienes, no se arregla. Se termina. Y ahora solo queda ver qué hago con lo que viene después.